¿Te urge tener disciplina? Acompáñame, porque este es un tema que tú y yo tenemos que revisar. Hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente, soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Y si es la primera vez que pasas por aquí y ves alguno de estos videos, bienvenido. Te invito a suscribirte, quédate conmigo y únete a nuestro grupo, porque aquí tú y yo tenemos muchas cosas que revisar, principalmente relacionadas con el coaching profesional, pero también con el desarrollo humano para convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso con la motivación, porque a veces tú y yo podemos traer la pila súper baja y necesitamos animarnos y darnos energía. Así que, bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre un tema que me resulta particularmente interesante y está relacionado con la disciplina. Y bueno, antes de que me digas, Liliana, pero la disciplina, qué flojera, o sea, me abruma esa palabra, o quizás le hemos dado en el pasado alguna connotación negativa, déjame decirte que en este video no te voy a hablar, por ejemplo, de la disciplina relacionada con el conjunto de reglas y procedimientos que siguen los militares, los soldados o la marina. Simplemente quiero hablarte de esa disciplina que no se ve o probablemente no se percibe por otras personas, pero sí contigo mismo. Y es en cuanto a la disciplina con esos pequeños compromisos que haces contigo todos los días y que te van a hacer una gran diferencia, porque si los haces, eso va a hacer que consigas todo lo que te propongas y que muy seguramente puedas lograr todas tus metas personales y profesionales. Así que mira, no por nada desde la antigüedad y desde el pasado se viene hablando de la disciplina, porque es un factor fundamental para conseguir ciertas cosas. Ya desde la antigua Grecia se hablaba de la disciplina. De hecho, no hace mucho tiempo te hablaba sobre un libro que me encanta. Bueno, este autor me fascina, se llama Ryan Holiday. Y Ryan Holiday estudió muchísimo toda la parte del estoicismo, y los estoicos, por supuesto, que ya implementaban la disciplina desde entonces, porque imagínate, tenían que llevar la disciplina y tenían que poner ciertos comportamientos y ciertas reglas para poder avanzar hacia el resultado que estaban esperando. De lo contrario, todo se podía venir abajo y todo se podía convertir en un fracaso. Así que los estoicos desde el pasado, como por ejemplo Marco Aurelio, por ejemplo Epictetos, o sea, todos ellos ya venían implementando la disciplina como parte de sus vidas, y hay muchísimo registro y muchísima información de cómo la disciplina les ha ayudado y les ayudó a todas estas personas a conseguir grandes cosas. Imagínate, Marco Aurelio fue un emperador y fue un hombre de los más poderosos de la historia, y ya él te hablaba sobre hay que tener una disciplina. Entonces, no creas que es diferente en la antigua Grecia y en el pasado a tú y yo, que por ejemplo nos tenemos que levantar a cierta hora o tenemos que cumplir con ciertas actividades en el día. No es tan diferente, ¿eh? Entonces, ahora, si tú en algún momento, por ejemplo, dices, ay, es que ¿sabes qué? Me gustaría levantarme más temprano, o me gustaría hacer ejercicio en la mañana porque luego ya no me alcanza durante el día, o por ejemplo, ¿sabes qué? Ahora voy a reducir mi consumo de azúcar, o voy a comer de manera saludable el día de hoy. Probablemente esos compromisos pues nadie los escuche o no los sepa nadie, pero ¿quién crees que sí lo sabe? Tú lo sabes. Y si tú, por ejemplo, vas avanzando en los días, las semanas, los meses, de repente ya se nos acabó el año, el 2023, y saltamos al 2024 y de plano no hemos avanzado en lo que decíamos o en las pequeñas cosas que dijimos que eran importantes para nosotros, probablemente vamos a seguir siendo una versión plana nuestra. Por eso en el desarrollo es importante que pasemos hacia un nuevo año o que pasemos hacia una nueva meta, convirtiéndonos en una mejor versión de nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, incluyendo la disciplina como parte de esas características y como parte de esos comportamientos que queremos modelar para lograr lo que queremos. Ahora, esos pequeños compromisos, cuando tú los cumples, eso está relacionado con la autoestima y está relacionado con una autopercepción positiva.
Porque si tú dices, ¿sabes qué? Voy a comer mejor el día de hoy, o voy a reducir el consumo de azúcar, o probablemente voy a hacer media hora de ejercicio y lo haces, eso es como si fuera un músculo. Y conforme lo vas trabajando, si tú te cumples lo que te dices, o sea, ojo, es lo que te dices a ti. O sea, acá no estoy hablando del exterior, sino lo que tú te dices a ti. Voy a hacer media hora de ejercicio y lo haces. Eso va a hacer que como un músculo tal cual tú lo estés trabajando, de manera que va a llegar en algún momento en el que digas, ¿sabes qué? Confío plenamente en lo que digo, porque yo sé que puedo desarrollar diferentes habilidades, sé que puedo proponerme determinadas metas, porque, ¿sabes qué? Lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque me comprometo con esas cosas que digo. Así que eso es una cosa que es padrísimo porque como parte de nuestro desarrollo personal es necesario meter la disciplina en todas esas acciones y en todas esas actividades que realizamos todos los días. De lo contrario, podemos quedarnos con un mal sabor de boca, podemos decir que simplemente no tenemos las competencias o que probablemente no tenemos lo que se requiere para parecernos a otras personas que son muy exitosas. Pero ten presente que de alguna manera todas las personas que son exitosas o que han conseguido grandes cosas en su vida personal y profesional han implementado la disciplina. Así que de alguna manera esto es un aprendizaje que nosotros podemos obtener de toda esa historia y de todas estas personas que han conseguido el éxito. Ahora, también me gustaría hablarte sobre cuál es la contraparte, o sea, qué es lo que sucede cuando no tenemos disciplina. Y el no hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, el no cumplir con esos pequeños compromisos, también nos puede generar un efecto acumulado negativo a través del tiempo. Y cuando te hablo del efecto acumulado o el famoso compound effect, que también te he hablado de eso, pues simplemente significa que son esas pequeñas cosas, esas pequeñas decisiones o esos pequeños cambios que dijiste que ibas a hacer, pero si lo sumas en el acumulado, al pasar semanas, meses y tal vez los años, vas a ver un resultado negativo o vas a llegar a un lugar que no era necesariamente el de tu meta o el de aquellos propósitos que tenías inicialmente. Por esa razón, la disciplina es un factor fundamental para ayudarnos a conseguir lo que queremos, pero también el costo de no hacerlo puede ser que nos lleve hacia lugares que no queremos. Así, por ejemplo, cuando decimos, el día de hoy quiero alimentarme sanamente. Y si digo, bueno, está bien, no importa, es un día, solamente es un día, no pasa nada. Pero después, al día siguiente, dices, ay, ¿sabes qué? Bueno, pues se me antojó una pizza o se me antojó una hamburguesa. Y entonces, bueno, ¿qué más da? Es un día. Y así se va pasando el tiempo y seguimos como haciendo trampa y seguimos sin cumplir ese compromiso que habíamos hecho con nosotros cuando tenemos el efecto acumulado. Cuando sumamos todos esos días, de repente pueden pasar algunos meses o puede pasar el siguiente año y resulta que ya no nos conocemos en el espejo porque hemos subido demasiado de peso. Así que ese es el costo de no hacer las cosas. Ahora, también pasa lo mismo con la salud mental, pasa lo mismo con el desarrollo, pasa lo mismo con las relaciones con otras personas, pero si vas dejando esa cosa que crezca con el tiempo porque no le has prestado la suficiente atención y no has hecho de manera disciplinada lo que dijiste que era importante y que ibas a hacer, va a tener una consecuencia en el futuro. Así que para que no nos pase eso y precisamente como parte de nuestro desarrollo personal, es importante que consideres dos cosas para poner en práctica los aprendizajes y para empezar a meter la disciplina como parte de tu día a día. Y para ello, lo primero que hay que hacer para tener disciplina en tu vida es primero establecer tus propios estándares. Y con esto me refiero a que sin importar cuál es el estándar para otra persona, cuál
cuál es el estándar de mis padres o de mis hermanos o de mis amigos. Más bien lo importante es cuáles son tus estándares, qué es lo que tú quieres, cuáles son esos pequeños compromisos a los que tú te quieres comprometer. Así que si tú dices, yo quiero leer más, yo quiero hacer ejercicio, yo quiero alimentarme mejor o yo quiero dejar de consumir azúcar en esta proporción, perfecto, esos son tus propios estándares. Anótalos en tu cuaderno y para que lo tengas a la vista todos los días y te recuerdes que ese es tu estándar. Esos son tus no negociables, es lo que a ti te gusta, lo que tú ya analizaste y llegaste a la conclusión de que ese es algo bueno para ti. Y una vez que ya estableciste tus propios estándares, entonces la siguiente cosa o el segundo paso que hay que hacer es ejecutar. Y como diría Ryan Holiday con los estoicos, es do the thing and make it happen. Es decir, haz la cosa que dijiste que tienes que hacer. Simplemente hazlo y no lo pienses. Como el famoso eslogan de Nike, just do it. Simplemente, si dijiste que vas a hacer ejercicio, solamente ponte los tenis y lánzate a hacer ejercicio. No le des oportunidad a la mente de que empiece a elaborar las historias de que, bueno, tendré ganas, estará bien el clima, tendré la oportunidad de ir al gimnasio, el tráfico a lo mejor está pesado. No pienses en nada de eso, simplemente ponte los tenis, lánzate a hacer ejercicio y do the thing. Si es que dijiste que ibas a comer sanamente o que ibas a reducir el consumo de azúcar, simplemente haz esa cosa que dijiste que ibas a hacer sin pensarlo. Y vas a sumar un día más. Cuando menos lo pienses, ya vas a ir desarrollando este músculo de la disciplina y tu organismo se va a acostumbrar. De esa manera también, aunque sean esas pequeñas cosas que probablemente ahorita no las ves, te aseguro que también en el efecto acumulado después de algunos meses o después de algunos años vas a ver que el beneficio es increíble por haber hecho lo que te gusta. Y aunque no veas esos grandes cambios o que probablemente esas decisiones no sean algo físico o que resulte como muy evidente para la vista, sí te va a dejar un buen sabor de boca de que estás viviendo de acuerdo a tus propios estándares y a lo que tú analizaste y dijiste que era lo bueno para ti. Así que, bueno, ahora ya lo sabes. Te invito, te animo a que metamos más disciplina en nuestra vida, a que tengamos mayor cumplimiento de esos pequeños compromisos que tenemos con nosotros todos los días para generar una mejor autoconfianza, una mejor autovaloración y, ¿por qué no?, incluso ser una persona con mejor disciplina. Así que, bueno, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.